Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. El 15 de septiembre, en ocasión del paro general parcial que hubo, el dirigente Bermúdez del Gremio de la Salud, que fue uno de los que estuvo manejando la parte oratoria, dijo que el enemigo se está rearmando, hablando de los empresarios y hablando de la Cámara Empresarial que se había conformado, una mega Cámara Empresarial, y que no hay que hacerle mimos a los patrones. Cuando se habla de enemigos es la lógica de una guerra, solamente en la guerra hay enemigos. ¿Usted siente que hay una guerra a nivel empresarios contra trabajadores? Hay contradicción de intereses, ¿no? Después en el fervor de las Eso no es oratorias... No, guerra no. Pero en la guerra hay enemigos. Viste, la palabra enemigo está tan utilizada que yo voy a utilizar las que yo utilizo. Hay contradicción de intereses. Hay un sector empresarial que quiere tener mayor rentabilidad. Los salarios en el PBI total de la nación es el 30%. Siempre la pregunta es quién se queda con el otro 70%, ¿no? Y claramente nosotros vamos a ir porque sea más que el 30% del producto, lo que es razonable. ¿Pero está mala o bien hablar de enemigos? Bueno, está bien hablar de lo que la gente entiende. Si esta parte la gente no la entiende, yo prefiero hablar de contradicción de intereses entre el capital, los dueños de las empresas y el trabajo, que lleva a rispidezas, a situaciones conflictivas, a situaciones... La contraposición de intereses es mucho más elegante que decir enemigos. Bueno, por eso, en todo caso invita a Bermúdez y... No, pero usted estaba atrás respaldando el discurso. Yo estoy atrás. El discurso es suyo Siempre también, los discursos por más que no lo dice son usted. emociones, son, como vos sabés, los discursos son encendidos. Pero usted aplaudió el discurso al final. Yo aplaudo fervientemente a mis compañeros porque están ahí parados ante 40.000 personas. Hay pocas organizaciones uruguayas que convoquen 40.000 personas. ¿Y aplaudió cuando dijo enemigos? Esas partes en general no las aplaudo, pero no las aplaudo ni con él ni con nadie por una concepción humanista de mi vida, pero no tiene nada que ver con... Para usted no hay enemigos en los vínculos. Hay contradicción de intereses. Pero no enemigos. Yo enemigos no tengo, creo. Ni como trabajador. Puede ser que tenga, pero no Ni no como los trabajador. identifico para mí. No, prefiero tenerlos como adversarios, como una clase que claramente tiene objetivos diferentes a la mía. Y prefiero no utilizar adjetivos de repente que puedan ser mal interpretados. No estamos planteando una guerra, estamos planteando que en una lucha de intereses diferentes naturalmente va a haber conflictividad. Porque el mensaje también se decodifica al otro lado, ¿no? Si vamos a una lógica de enemigos y de guerra, bueno, es otro el tono. No, pero si lees los postulados de la nueva Cámara, digamos, no dicen enemigo, pero te ponen que el mercado regule, que es parecido a enemigo, ¿no? Que el Estado intervenga menos, que es parecido a enemigo. No ponen enemigo, yo te lo admito, pero si lees por qué se conforma la Confederación Empresarial, casi diría enemigo, ¿no? La palabra enemigo no fue la más feliz entonces. Capaz que no, pero tampoco me parece dramática. A ver, en una oratoria donde estás con la adrenalina a 1000, una palabra de esa no me parece que genere ningún problema de fondo. ¿Qué es hacerle un mimo a un empresario? Porque Bermúdez invitaba a no ser mimos. Yo no sé. Yo parto de la base que tengo una relación cordial con buena parte de las cámaras empresariales, con algunos además tengo diálogo y vínculo, que además hay que tenerlos, porque cuando surgen estas situaciones conflictivas, insisto, es a través del diálogo que se sale, pero naturalmente que siempre reconocemos que tenemos intereses diferentes. Yo qué sé, a mí me hablan de la familia rural, y yo entiendo el código de la familia rural, pero vos viste una familia donde el padre ande en una 4x4 y el más chico ande en un rancho donde apenas puede vivir con un salario de 11.000 pesos, 12.000 pesos. ¿Es una familia equilibrada esa? Yo creo que vos no te animás a decir que sí. Como buen cristiano no te animás. Yo tampoco. Entonces, digamos, a veces con palabras muy amigables como familia, ¿no? Construimos familias muy desiguales. Yo que creo en la equidad, en la justicia social, en que finalmente puede haber una sociedad mucho más equilibrada, naturalmente que ese concepto de familia no lo comparto. Sin embargo, hay muchos productores agropecuarios que yo te digo tienen un concepto mucho más humano, mucho más equilibrado, mucho más equitativo. Los conozco, sé quiénes son. Es decir, no me gusta meter a todos en la misma bolsa, pero cuando firman documentos de este tipo, claramente se colocan en la vereda de enfrente lo que opina el movimiento sindical, ¿no? Si vos le pagás 11.000 pesos a un trabajador y además tenés el discurso que hay que tener cultura de trabajo,
yo te diría, ¿por qué no vivís vos con 11.000 pesos y tenés vos la cultura del trabajo? ¿No? Hablando de ese vínculo entre patrones y trabajadores, o entre empresarios y trabajadores, en estos días ha habido un conflicto muy importante en lo que es el tema de Supergas. Dos áreas por lo menos públicas que se conocen, 3 trabajadores que son encontrados manipulando un arma y son despedidos, y otros 11 trabajadores que, según la versión de la empresa, terminan su zafra y los despiden. Le quiero hablar de los 3 que se encuentran manipulando un arma, y no por el conflicto en particular. ¿No tiene derecho una empresa a despedir a trabajadores que cometen este tipo de situaciones en un lugar de trabajo que encima se manejan con un material explosivo como es el Supergas, y eso genera un conflicto? Bueno, hay que negociar. Yo parto de la base de cómo empezamos. La empresa, algunos empresarios creen que son dueños de su empresa, de sus trabajadores y del mundo. Si los escuchás hablar, son dueños de todo. Y bueno, hay derechos que hay que respetar. Si se entendió que hubo una falta, se puede conversar con el sindicato, y de hecho en muchos lugares se hace. Pero lo que se optó es por un conflicto en un sector que además es muy sensible para la sociedad uruguaya. ¿Pero no tiene derecho a desvincular a esos trabajadores de una empresa? Mirá, no le hablo en particular, le hablo de concepto en general. Si alguien encuentra una falta grave, ¿no tiene un derecho? El convenio 158 de la OIT, que acaba de ser votado en el Parlamento por unanimidad, y el Poder Ejecutivo seguramente lo va a transformar en ley, lo va a reglamentar, habla de que el despido tiene que ser justificado. Y una parte de la justificación es discutir con el sindicato si esa falta merita un despido o no. ¿Me explico? Yo no quisiera prejuzgar, porque prefiero que termine el conflicto para opinar de esto. Ahora, después una reestructura que abarca a 11 trabajadores generalizó un conflicto. El convenio lo hay una actitud de una provocación tan grande de esa empresa que yo no entiendo cómo no se toman medidas mucho más duras contra la empresa. Por ejemplo, que además es permisaria. Las que el gobierno no entienda pertinente. Cuando habla de que es permisaria, que suspender el permiso. La esencialidad es solo para los trabajadores, o las empresas tienen que tener responsabilidad en el suministro del gas. ¿Usted dice revocarle el permiso a la empresa? Yo no digo nada, digo que no. ¿Dijo que es permisaria? No digo nada, digo que habrá que pensar cuáles son las responsabilidades empresariales, no solamente cuando hay una responsabilidad obrera. Ahora, cualquiera de nosotros, si nos echan 11 compañeros de trabajo y no hacemos nada, yo no sé qué seríamos. No seríamos un sindicato seguro, seríamos algo distinto a lo que es un sindicato. Si en un sindicato echan 11 trabajadores, yo le puedo asegurar que en cualquier sindicato va a haber un conflicto. De mayor o menor envergadura, de acuerdo a la potencia del sindicato, pero va a haber un conflicto. El convenio de auditorio que usted hace referencia no habla de que se le consulta al sindicato antes de despedir, se habla de que se tiene que justificar el despido. Ustedes van un poquito más y dicen que antes de despedir a alguien, más allá de justificarlo, va a haber que hablar con el sindicato. Y mire, si usted mira el mapa del mundo, que conoce bastante el mundo, donde hay derechos es donde hay sindicatos fuertes, no donde hay legislación fuerte. Y en general, donde hay legislación fuerte, es donde hay sindicatos fuertes, porque lograron que esa legislación existiera y después tienen la fortaleza para hacerla cumplir. Por ejemplo, en la ley de responsabilidad penal empresarial, que tanto debatimos, iba a haber colas de empresarios en los juzgados. ¿Usted los vio? ¿Usted vio la autocrítica de los empresarios? Sin embargo, todos los empresarios, o muchos de ellos, tomaron prevencionistas, compraron las herramientas para protegerse de la seguridad, hicieron cursos, sus mandos medios para precisamente cumplir con esa normativa, y la accidentabilidad en el Uruguay disminuyó. ¿Está bien? Si usted va a tomar una medida tan dura como esta que estamos planteando, lo razonable siempre es conversar con los sindicatos. ¿Pero ustedes quieren que sea ley eso? ¿Que se ponga que antes de despedir se tenga que consultar obligatoriamente al sindicato? La razonabilidad no es una ley, es razonabilidad. Pero si está en una ley hay que cumplirlo sí o sí. Está bien, pero yo lo que digo es, ¿usted quiere tener un conflicto 30 días o quiere discutir? Porque, digamos, está claro que la empresa ha hecho todo lo posible para no resolver el conflicto. No le hablo en general. No le hablo de esto, le hablo de lo que quieren para adelante. Ustedes y bueno, los empresarios quisieran tener el derecho a despedir por mal humor, y nosotros no se lo vamos a permitir. Pero usted le agrega que si no habla con el sindicato no se pueda despedir. Yo soy de los que creo que cualquier despido tiene que tener un diálogo con el sindicato. Y si no, no se puede hacer. No hay por qué hacerlo por ley. De repente la propia fuerza sindical es la que pero después de conflictos largos. ¿Es evitable ese conflicto? Y es evitable. ¿Eso es la cogestión de la empresa? No, ¿le parece a usted? Hable con los alemanes. Eso no es la cogestión. Y los alemanes tienen que poner en empresas mayores de 25 un miembro en el directorio. ¿Usted se imagina planteándole eso a los empresarios uruguayos? Nos acusarían de violentar la propiedad privada, que es casi más importante que la vida. No sé, para los humanistas la propiedad privada no es más importante que la vida. La vida es más importante.
pero a veces los valores se subvierten con una velocidad que no es un solo valor el que se subvierte, son muchos, ¿verdad? Entonces, lo que insisto es, en países modernos hay trabajadores dentro de la gestión. ¿Por qué? ¿Porque son bobos los alemanes? No, porque el trabajador conoce la organización del trabajo, conoce su trabajo, conoce su máquina, conoce el proceso productivo y aprovecha ese conocimiento precisamente para que la empresa tenga mayor productividad sin que eso signifique tener mayor intensidad del trabajo, que después es tendinitis, rotura de columna. ¿Le gustaría eso para Uruguay? No sé si ese modelo u otro. ¿Pero algo parecido le gustaría? Pero un modelo donde haya unas relaciones laborales más modernas es un modelo donde hay más información. ¿El modelo que integra en la dirección de la empresa a los trabajadores le gustaría? Creo que hoy no estamos en esas condiciones, estamos pero muy usted alejados. Sueña con cosas también. Bueno, modelos como los nórdicos son modelos de transición que me parecen modelos perfectamente posibles. El problema es que no somos ni suecos ni daneses. ¿Pero va a pelear por eso? Yo peleo por una sociedad más justa. A veces se asusta porque, bueno, de última, si alguna vez en mi vida me definí socialista o socialista humanista, es porque creo que puede construirse una sociedad más justa, más equilibrada, otro mundo posible. Creo que yo lo voy a ver, no, pero nadie va a pelear por una revolución en una sociedad solo para verlo él, ¿no? Pero en su sueño, quizás no lo vea usted, lo vean otros, sí quiere que estén los trabajadores integrando la dirección de una empresa. Si eso fuera posible, sí. Finalmente, en el fin de semana pasado, lamentablemente una persona más, un trabajador, fue asesinado en el marco de una rapiña por defender a una persona, hechos que ya es de conocimiento por todo el mundo. Esto desató un montón de reacciones, desde públicas hasta el sistema político y demás, y entre esas reacciones ya se pidió la interpelación del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ya se está hablando de su censura, ya se está hablando de su remoción y demás. Ustedes salieron con un comunicado el día martes que de alguna forma no comparten esta línea de acción política que se está manejando. ¿Para usted no es solución remover a Bonomi? ¿No es un tema Bonomi sí, Bonomi no? Yo vivo en un país que respeto mucho sus instituciones, sus líderes políticos, su parlamento. Lo que a mí me causa cierto ruido que es un país que vive 5 años en campaña electoral. Es decir, termina una campaña electoral y empieza la siguiente. Con lo cual, todo tema es parte del botín electoral. A nosotros, el crimen que sucedió en Carrasco, a mí particularmente, me provoca una indignación de un volumen increíble. El problema es que eso hubiera sucedido con Bonomi o sin Bonomi. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos no a la remoción automática, no es porque no creemos que haya que buscar otras herramientas, porque obviamente las que tenemos no están funcionando al 100%. ¿Pero para usted Bonomi es un buen ministro? Para mí Bonomi es un buen ministro, sí. ¿Y está bien que sigan el cargo? Bueno, si lo decide Vázquez. No, pero usted puede opinar. Pero está bien que sigan el cargo si lo decide Vázquez, porque yo ni los pongo ni los saco. ¿Me entiende? Los pone Vázquez y los saca Vázquez. Lo que creo que es un ministro que ha abierto canales déjelo, sáquelo, podría decirlo. No, yo soy de... Usted va a un partido y le dice al juez, cobraste mal el penal, lo que sea, no dice lo que decía el juez está bien. Casi que digo lo que dice el juez está bien, pero soy un hincha raro. Pero lo que te digo es esto. Hay temas que se resuelven con la remoción de un ministro, o hay momentos en que cambiar un ministro se hace necesario porque una intervención fue desafortunada, porque genera determinados ruidos con la sociedad. Naturalmente estamos hablando de uno de los temas que más conmueve a los uruguayos, y a mí particularmente me conmueve mucho, y de hecho el comunicado 90% se dedica a plantear que hay que reconstruir la cadena de valores que el Uruguay supo tener. Y eso es entonces autocrítica a una sociedad que ha perdido valores por múltiples motivos que no nos daría un programa para discutir cuáles son las causas que generó este volumen de delincuencia, porque fíjese que por otro lado estamos hablando de récord de presos en las cárceles uruguayas. ¿Hay que resistirse o no a una rapiña? Yo a mi hijo le digo que no. Y parto de la base que lo que le digo a mi hijo, a mi hija, Mariana, se lo digo a todos los hijos. Porque no puedo tener un discurso para mi hija y un discurso diferente para los hijos de los demás. O sea, usted, los trabajadores de la sociedad, le dice no se resistan a una rapiña. Yo creo que es muy peligroso. Muy peligroso, extremadamente peligroso. Pero eso se lo digo a mi hijo porque pretendo preservarle su vida.
y que su vida es mucho más importante que la cartera que lleva colgada. Eso no es una carta blanca para los delincuentes que digan, total, nadie se va a resistir, salgamos en banda ahora a hacer esto. Pero ese es el discurso fácil, ¿viste? Por eso yo te digo, probablemente esto que yo diga me lo critiquen, pero si le digo esto a mi hijo, ¿por qué voy a tener la hipocresía de decirte a vos, Gustavo, resistite? Yo a vos te digo, Gustavo, no te resistas. Ahora, ¿por qué no te resistas? Porque vos no estás teniendo los códigos que ellos tienen. Ni vos ni yo le dispararíamos a alguien sin pensar. ¿Me explico? Y si alguien fue capaz de disparar de esa manera, es que claramente tiene un código muy diferente al que tiene la mayoría de la sociedad. Entonces, ponemos en peligro la vida de un ciudadano como pasó. ¿Esto quiere decir que no te pase? No, porque ayer lo discutimos mucho en el secretariado. Varios compañeros le ha sucedido y han tenido reacciones del mismo tipo que las que ha tenido... De resistirse. De resistirse. Pero lo que hacemos ahora es racionalizar el tema. Los dos estamos tranquilos hablando en el estudio, estamos racionalizando. En la racionalidad yo creo que hay que plantear esto. Obvio que no voy a cuestionar a alguien que se resiste, porque en ese momento le surgió esa cuestión, ¿no? Porque somos seres humanos, tenemos sensibilidades, amores, dolores, tensiones, y bueno, y sí, pasa. Señor Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchas gracias. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Como hacemos siempre, le recordamos que nuestro programa se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios me atentó, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.